La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio de la apostasía y ahora el enfoque es complacencia en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2. Ustedes vayan y lean el contexto del 1 al 12. Voy a leer nada más el 11 y el 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La justicia de Dios se revela a través del Evangelio. Entonces la injusticia es todo aquel que predica un evangelio diferente, básicamente. Entonces, aquí vamos a leer, vamos a estudiar en relación a la injusticia. Y déjenme ponerles, no lo había puesto en Juan 3, para que vean en Juan 3, ahí está bien explicado. 3:16 es muy conocido porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Entonces hay que creer en Jesús. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y fíjense, ¿cuál es el que no cree, hermanos? ¿Ok? Porque si leemos el 18 nada más, no, pues yo sí creo en Jesús. Ok. Los demonios también creen en Jesús y tiemblan. Fíjense el 19. Y esta es la condenación. Aquí está la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tan simple como eso, hermanos. Si una persona dice que ama a Jesús, que cree en Jesús, esa persona va a amar a su prójimo. Tan simple como eso. Si una persona cree en Jesús, ya no va a amar este mundo, porque cree en Jesús. Jesús dijo, olvídense de este mundo. Olvídense. O sea, el que quiera salvar la vida, la perderá. Entonces una persona dice, no, pero necesitamos dinero. No, entonces no estás creyendo en Jesús. No estás creyendo en Jesús. Porque, o una persona puede decir eso porque todavía no ha leído la Biblia, no la ha escuchado. O sea, hay que conocer a Jesús, es necesario conocer a Jesús. Jesús está en toda la Biblia, pero más específicamente, literalmente, está en Mateo, el Marcos, Lucas y Juan. Eso es lo primero que debe de leer un cristiano. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está el testimonio de Cristo. Y ahí están sus mandamientos de Cristo. Ahí están explicados y todo. Entonces una persona que dice que cree en Jesús y no quiere perdonar, no cree en Jesús, hermanos. No cree en Jesús. Una persona que no perdona, no cree en Jesús, porque eso es lo que hace Satanás. Satanás no perdona. O sea, los demonios creen en Jesús, pero ellos hacen maldades. Creer en Jesús es poner la confianza en Él y amar a nuestro prójimo. Y amar a nuestro prójimo incluye perdonar a nuestro prójimo. Tan simple como eso. Entonces, vayan y lean el contexto de todo de 2 Tesalonicenses. Ya estaba escrito, hermanos, ya estaba escrito Levítico 19:35. No hagáis injusticia en juicio,
en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Se los voy a poner de otra manera. Deuteronomio 25 del 13 al 16. Acuérdese, esto es alegórico. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. O sea, la alegoría es de que, vamos a decir que tú vendes tortillas. Tú tienes una tortillería o vendes frijol, maíz, qué sé yo. Entonces viene una persona, a ver, maestro, deme 1 kilo de tortillas. Y entonces tú agarras una pesa y le cambias la del kilo y le pones a lo mejor ahí una de medio kilo. Y estás robando a tu prójimo. Esa es la alegoría. ¿Okay? Por decirles, así de simple, esa es la alegoría. Ahorita le explico. Ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Es lo mismo. Pesa exacta y justa tendrás. La que es de 1 kilo, 1 kilo. Efa cabal y justo tendrás para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí está hablando del milenio con Jesús. Los que si llegamos, como dice Pablo, si llegamos al fin de los tiempos y terminamos siendo fieles al Señor, entonces vamos a vivir esos 1000 años con Jesús. Dice, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Santiago da un ejemplo de esto. Está la congregación y viene un rico y viene un pobre. Ahí se usa la pesa. Entonces le dice, hermano, a ver, hermano Panchito, venga, siéntese acá, pásele para acá. O sea, como tiene mucho dinero, se le trata mejor. ¿Verdad? Pásele, venga, siéntese aquí, mire al frente. Y luego viene un hombre andrajoso, a lo mejor un homeless, a escuchar la palabra de Dios. Hermano, usted siéntese allá atrás, porque huele muy feo, no lo dice a lo mejor, huele muy feo, usted siéntese allá atrás. Ahí no estamos usando una pesa exacta. Estamos mirando con mejores ojos al que tiene dinero. Tan simple como eso, hermanos. ¿Ok? Ahora, siempre les doy 2 ejemplos. Un segundo ejemplo es, viene una persona que era adúltero, ¿ok? Y tiene un encuentro con el Señor. Vamos a decir que tuvo 35 mujeres, ¿ok? Y tuvo hijos con las 35, pero tiene un encuentro con Cristo y él se arrepiente y le entrega su corazón a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer con esa persona? Aceptarlo en la congregación, ¿ok? Pero una de las personas que la iglesia no quiere aceptar, usualmente, una prostituta, un homosexual, por alguna razón no los aceptan. Entonces, porque no entienden la palabra de Dios. Entonces, ¿qué están haciendo? Están usando una pesa falsa. Porque todos sin excepción somos pecadores. Si una persona tiene un encuentro con el Señor, le entrega su corazón al Señor, ¿quiénes somos nosotros para decir tú sí, tú no? No, hermanos. Una persona que le entrega su corazón al Señor, debemos de aceptar a las personas. Ahora, hay personas débiles en la fe, que Dios está tratando con ellos. Pablo dice, debemos de aceptar a los débiles en la fe. ¿Debemos de aceptar a un católico? Sí. ¿Debemos de aceptar a un mormón? Sí, porque Dios también murió por los mormones. ¿Debemos de aceptar a un testigo de Jehová? Claro que sí. Ahora, ¿debemos de aceptar a un pentecostal? Claro que sí. Dios está tratando con ellos.
Dios trata con todos nosotros, hermanos. Dice Pablo, debemos de ser perfectos. ¿Cuál es la perfección? Seguir a Jesús. Esa es la perfección. Jesús le dice a uno, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Cumplir los mandamientos, ya los cumplo. Le dice, te falta uno. Si quieres ser perfecto, olvídate de tu dinero y sígueme. Y no quiso, entonces no era perfecto. Ahora, cuando le entregamos el corazón y seguimos a Jesús, ya somos perfectos. Pero el Señor, porque Jesús es perfecto, pero Jesús se va formando en nosotros. Así es como lo dice Pablo. Nosotros que le entregamos el corazón a Jesús, ya somos perfectos. Entonces él dice, no que ya sea perfecto, dice Pablo. Yo todavía no soy perfecto, o sea, todavía no está caminando como Jesús caminó. Todavía me falta. Pero luego dice, pero nosotros los perfectos, entonces ahí parece que Pablo se contradice. No, cuando le entregamos el corazón a Jesús y servimos a Jesús, ya somos perfectos. Pero debemos de mantener la perfección, o sea, mantenernos en Él. Porque todavía estamos aquí. Somos perfectos, pero nos pudiéramos hacer imperfectos, no porque Dios sea infiel, sino que debemos de permanecer fiel. Él es fiel con nosotros. Entonces debemos de terminar la carrera y no volvernos altivos, altaneros. ¿Ok? El que usa una pesa falsa dice, abominaciones a Jehová, tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Ahí está la injusticia. Malaquías 1:10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Les voy a dar un ejemplo. Vienen los fariseos y le dicen, ¿por qué vienen el sábado? No pueden venir otro día, que no sé qué. Ellos le ofrecían el sábado, el Shabbat, a Dios. Dios no acepta, no acepta ese tipo de ofrenda. Tan simple como eso. Por ejemplo, yo voy y yo me confieso con un sacerdote mis pecados. Dios no acepta eso, hermanos. Dios no acepta eso. Todos somos pecadores, todos. Entonces, hay un sacrificio que fue hecho para perdón de todos los pecados. Y ya una vez que uno acepta ese sacrificio por todos los pecados de la humanidad, ya no hay nada que se le pueda agregar a eso. No hay nada. Para salvación, yo estoy hablando de salvación. O sea, ya Cristo lo hizo. Entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? Por ejemplo, cuando no amamos. Bueno, el Espíritu nos redarguye de pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Perdóname, Padre. Y el Señor nos perdona porque tenemos abogado en el cielo, que es Jesús. Él siempre aboga por nosotros. Pero si pecamos una vez y no nos arrepentimos, el Espíritu Santo nos habla y no le hacemos caso, y volvemos a pecar y no nos arrepentimos, para con nuestro Padre Dios, y no nos arrepentimos, y pasa una y otra vez, y una y otra vez, y no nos arrepentimos, entonces ahí es cuando viene la apostasía. Ahí ya estamos apostatando, porque no estamos creyendo. ¿Qué viene contra nosotros? Los ayes. Cuando Dios se aparta de nosotros. Tan simple como eso. Entonces, eventualmente, ¿qué va a salir de nosotros? Pura maldad. Y decimos que somos iglesia. Fíjense cómo lo dice Jesús. En Juan
5 del 41 al 43. Gloria de los hombres no recibo, mas yo los conozco, que no tienen amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, no en el nombre de Satanás, en su propio nombre, a ese recibirán. Eso era lo que andaban haciendo los fariseos y los escribas. Y ya hicimos el estudio de los ayes. ¡Ay, fariseo y escriba hipócrita! Esos ayes ya están escritos, que son los que están en el libro del Apocalipsis, que también están en el Antiguo Testamento. Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, los únicos que se pueden complacer aquí es que nosotros seamos complacientes en el amor de nuestro Padre Dios, en la justicia de Dios. Una complacencia que es mala es, fíjense, ahí les va. ¡Pecadores! ¿Por qué no guardan el sábado? Ahí está la injusticia. Eso es injusto. Porque Dios no recibe gloria de los hombres. O sea, yo no voy a ser mejor que el sacrificio de Cristo por guardar los sábados, o por confesarme, o por ir a misa. Yo no soy más que el sacrificio. No vale eso más que el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es suficiente. Fíjense bien. ¡Pecadores! La Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Eso es injusticia. Está escrito en la Biblia. Pero esas no son buenas nuevas para llevar al mundo. Y ese versículo ya lo expliqué. Ese versículo en el contexto es de que ahí dice todos los que no van a heredar el reino de los cielos. Ahí lo dice. ¿Pero por qué? El contexto dice porque no están amando. Viene un homosexual y viene el adúltero. Tienen un encuentro con el Señor, se arrepienten, le entregan su corazón. Pero luego viene alguien y los ofende, tanto como el homosexual como el adúltero. La palabra de Dios, Cristo dice, perdónalo. Dice, no, ¿cómo lo va a perdonar? Perdónalo. No, ¿por qué lo voy a perdonar? Señor, hazme justicia. Perdona a tu hermano. No, ¿por qué lo voy a perdonar? Entonces, ahí dice, ni el adúltero ni el homosexual va a entrar en el reino de los cielos, porque no está perdonando. Ese es el pecado, la falta de perdón, no el hecho de que sea homosexual o no el hecho de que sea adúltero, sino el hecho de que no perdonó, de que no está amando. Esa es la injusticia. Si Dios nos perdona por la condición de pecador que tenemos, la que sea, nos perdona, ¿por qué nosotros no perdonamos a nuestro prójimo? Esa es la injusticia en la que se complace el mundo, pero no Dios. ¿Ok? Salmo 68:30. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. ¿Quién es el que nos hace guerra a nosotros? Santiago menciona a los ricos, que son los que nos hacen guerra. Pero ¿quiénes también habla? De los falsos profetas.
Son los falsos profetas los que le andan siempre contendiendo conmigo. Siempre son los falsos profetas. Precisamente porque no entienden la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque no creen en el Evangelio. No creen en el Evangelio. Nosotros recibimos el Espíritu Santo gratis por escuchar el testimonio de Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos va a conducir a Cristo Jesús y a nuestro Padre Dios. Entonces, el Espíritu Santo junto con la palabra de Dios no se van a oponer. Entonces, es precisamente cuando viene el tiempo de amar. Cuando una persona hace justicia o injusticia. También es en relación a de tener confianza en el Señor. No te preocupes de qué vas a vivir, qué vas a vestir, qué vas a comer. No te preocupes, dice Jesús. No te preocupes. O sea, los animales, las bestias, no se preocupan qué van a comer. Y yo no las dejo sin comer. Fíjense, busca primero el reino de Dios, o sea, Cristo. Busca a Cristo y su justicia, o sea, su sacrificio, y lo demás viene por añadidura. Entonces, ahora, un niño en la palabra de Dios va a decir, ¡ay, ay, tengo miedo de todo! ¡Ay, ay, ay! Bueno, es un niño. Hay que predicarle a Cristo una vez más. Hay que darle palabra de Dios para que no tenga esos miedos. Pero esas personas pueden tener 30, 40, 50, 60, 70 años en la palabra de Dios. Entonces una persona que es cristiana y todavía andan, ¡ay, ay! Pudiera ser que ya fueron marcados con la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque no creyeron. Porque no creyeron a Jesús. Se complacieron en la injusticia. Y tienen que pagar, hermanos, tienen que pagar. O sea, hay personas, dice el Señor, no ores por esas personas que no te voy a escuchar. No ores por ellos. Entonces, ahora, mientras estemos aquí, hay esperanza. Hay esperanza. ¿Y nuestra esperanza quién es? Cristo Jesús. Busca primero el reino de Dios, a Jesús, y su justicia. Perdona, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Entonces una persona usualmente no tiene paz porque no está amando. O anda, otro pecado es de que anda juzgando a todo el mundo. ¡Hey, pecadores! Esa persona no tiene paz, hermanos. Yo lo veo con mis propios ojos. Las personas que andan predicando la ley no tienen paz. No la tienen. Yo lo veo. Salmo 16:3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Eso es para los santos. ¿Cómo somos santificados? Con la palabra de Dios. Pero debemos de ser íntegros. Íntegros. O sea, no decir una cosa y hacer otra. No, debemos de ser íntegros. Por ejemplo, una forma de no ser íntegros, por ejemplo, si yo le digo, hijo, nunca te tomes una cerveza porque la cerveza no es buena para ti. Y luego en la noche me voy con mi compadre, salud compite, me vente una cerveza. Eso no es ser íntegro. Eso es ser hipócrita. O sea, debemos de vivir el Evangelio. Debemos de vivir el Evangelio, hermanos. Debemos de amar, debemos de perdonar. Ahora, siempre vamos a hacer lo correcto. Dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Este no es un pretexto para pecar, hermanos. Este no es un pretexto para pecar. Pero ¿por qué una persona tiende a pecar? Porque está dormido, se duerme. O sea, Jesús dijo,
estén despiertos en la palabra de Dios, orando en todo momento. ¿Estamos orando en todo momento? No. Y precisamente por no estar orando en todo momento, por eso caemos, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Pero hay cosas que sí podemos hacer. Perdonar lo podemos hacer. O sea, yo no puedo decir, ay, es que yo no puedo perdonar porque anda frío. No, no inventes. El perdón es una decisión. Es una decisión. Salmo 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Cuál es la maldad? La incredulidad. Esa es la marca de la bestia, la incredulidad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Saben de qué? Aquí está hablando de Jesucristo. Vayan y lean el capítulo primero, estudienlo. De hecho, eso va a ser la tarea, carta a los hebreos, que el primer capítulo que es en relación a esto. Y también segunda de Pedro 2. Salmo 92, 14 y 15. Podemos en la vejez ser fíjense, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. En Dios no hay injusticia. Amós 5:15, por ejemplo, Pablo viene, lo voy a leer en Romanos. Dios nos dio la ley. ¿Para qué nos dio la ley? Para que nos reconozcamos pecadores. No, entonces Dios es injusto. No, dice Pablo, no. Porque si Dios no nos da la ley, entonces ¿cómo el Señor nos va a salvar si no tenemos pecado? No, entonces Él nos dio la ley para que sobreabundara el pecado, y que cuando sobreabundara el pecado, sobreabundara la gracia. O sea, en otra forma, es como agarrar a un pez. Yo se los explico así. Es como agarrar a un pez, a un pescadito que anda en el mar, anda ahí, y de repente el Señor lo saca del océano. Entonces del océano se anda ahí, se anda muriendo porque no puede respirar. Pero en realidad es para que el pez pueda caminar fuera del mar, en la presencia de Dios. Entonces, el pez, mientras anda fuera del océano, que se está muriendo porque no puede respirar, no puede, se está muriendo. Mientras va por ahí, está diciendo, ¡qué injusto es Dios! ¿Por qué hace esto? Pero lo que Dios quiere es sacarlo del océano para que pueda caminar, inclusive volar. Entonces un pez que camina y vuela entiende esas escrituras. Es que Dios quería mostrarnos su amor de una forma en donde más allá de nuestras capacidades. Tan simple como eso, hermanos. Aborrecer el mal y amar el bien. Establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Amós 5:15. Jeremías 6, del 1 al 8. Huyan, hijos de Benjamín, del medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Aquerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Este humo es lo que está en el libro del Apocalipsis. Ustedes leyendo esto, ahí pueden entender el libro del Apocalipsis en relación al humo. ¿Por qué? Porque viene del norte, el ejército de Nabucodonosor. O sea, viene mal contra ellos. Porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar.
Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla al mediodía. Ay de nosotros, aquí hay un ay, que va cayendo ya el día, que a las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles, levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella llena de violencia. Predicar un evangelio diferente es violencia, hermanos, también, ¿eh? No perdonar es violencia. Violencia es violencia, ya literal, eso no hay necesidad de explicarlo. Pero el juzgar mal es violencia también. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, la incredulidad. Injusticia y robo se oyen en ella. Ahí está la injusticia. Un evangelio diferente, no amando ni perdonando. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma. Por ejemplo, en el mensaje de las 7 iglesias, básicamente a cada iglesia le dice: ok, yo esto me agrada, pero esto y esto no me agrada. Arrepiéntete. Esto me agrada, yo sé que estás haciendo esto, pero esto y esto no me gusta. Arrepiéntete. A la que va caminando bien le dice: vas caminando bien, ahí mantente bien, mantente por ahí, vas bien. Eres pobre, yo sé que eres pobre, pero eres rico o rica, eres rico, porque me tienes a mí, mantente ahí, vas bien. Entonces, si se fijan, el Señor, nadie puede decir que no entiende, hermanos, la palabra de Dios. Sí lo entienden, lo que pasa es que se hacen sordos para oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque prefieren el mundo, sin entender que si siguieran a Cristo de todo corazón, hermanos, o sea, pudieran, como los pececitos, salir del agua, poder respirar afuera, caminar y volar. Tan simple como eso. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte de mi alma de ti. Ahí está, cuando se aparta Dios. Es cuando se enoja Dios, cuando se enoja Dios, se aparta y está a merced de Satanás. Para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Sofonías 3:13. El remanente de Israel, esta es la iglesia que sigue al Señor, con corazón sincero, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. ¿Cuál es? Aquí está el fruto de la verdadera iglesia, hermano. Este es el fruto. Son apacentados, aún en las tribulaciones, duermen tranquilos, aunque haya guerra, y no habrá quien los atemorice. No hay miedos, no hay miedos. Malaquías 3:5. Vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira. En los hechiceros son los que usan las drogas, el alcohol, todo tipo de sustancias o sea, tenemos el Espíritu Santo que nos da paz, nos da gozo, y la iglesia prefiere las euforias de la cocaína, del crack o del alcohol, sin entender que la que da el Espíritu Santo es 1000 veces mejores y no tiene efectos secundarios así. Al contrario. Contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano. Y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. O sea, hay gente que predica falso evangelio.
Se sienten unos maestros, así se sienten. Déjate enseño, dicen. Déjate enseño. Yo que siempre le pregunto a la gente que anda predicando más, yo le digo, oiga, hermano, ¿Dios lo puso como maestro en las escrituras? No, no, yo no soy un maestro. Entonces, ¿para qué? Usted predique el evangelio. El evangelio lo puede predicar cualquiera. Cualquiera. Pero ya en relación a enseñar las escrituras, esto es así, esto es así. Eso es para los maestros. Y no todos son maestros. So, debemos entender el contexto de cuando se dice maestro. Una persona que sigue a Jesús, que le entregó su corazón ya y que es guiado por el maestro, ya es maestro. Ya es maestro. O sea, Dios lo va guiando. Dijo, vete por aquí, vete por allá, vete por aquí. Ahora, si el Señor lo pone para que enseñe las escrituras, bueno, es maestro de las escrituras, pero el verdadero maestro es Dios. No los quiero confundir. Ya les di segunda de Pedro 2, esa va a ser la tarea. Segunda de Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El único que no pecó fue Cristo, hermanos. Ahí está la complacencia. Entonces, ¿en qué nos debemos de complacer? En predicar a Cristo. Y no predicarnos a nosotros mismos. ¿Qué es predicarme a mí mismo? Predicarme a mí mismo es cuando yo predico algo que yo puedo hacer y me puedo, según yo, ganar la salvación. Y yo puedo. Por ejemplo, si yo guardo el sábado, yo puedo presumir que guardo el sábado. Pero ¿cómo me va a hacer eso mejor a mí? Simplemente por guardar un día a la semana. Porque la mayoría no lo van a querer guardar, la mayoría guarda el domingo. Entonces, ¿qué tienden a hacer? Se complacen. Ustedes se van a ir al infierno, malditos, porque esto es la señal del sábado. Y no entienden la palabra de Dios. Fíjense, aquí vamos a hablar de la justicia y de la injusticia. Se lo voy a leer rápido, me voy a parar en algunos versículos. Romanos 1-3. Voy a comenzar en el 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio, también a vosotros que están en Roma. Fíjense bien, porque no me avergüenzo del evangelio. Ahí está, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aquí me voy a enfocar en el evangelio, la justicia y la injusticia, ¿ok? A todo aquel que cree. Ya hablamos de creer. ¿Quién cree? Los demonios también creen y tiemblan, pero no aman. Al judío primeramente y también al griego. Eso es para todos. Porque en el evangelio, Jesús, el Hijo de Dios, murió por todos nuestros pecados. Él nos limpia de todo pecado y Él resucitó. En el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Por fe, por creer en Jesús, por fe. ¿Cuál fe? De que Él nos limpia de todo pecado. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde ocupas la fe? Por ejemplo, fíjense, aquí les voy a explicar este versículo. ¿Tú tienes fe? ¿Qué haces? ¿Tiemblas como los demonios? Ok, fíjense bien. Viene una persona, te da unas trompadas. El Señor te dice, perdónalo.
Ahí necesitas fe, necesitas creer. Perdónalo. Y tú dices, no. Entonces no quieres poner en práctica la fe. No la quieres poner en práctica. O sea, el justo por la fe vivirá. Otro ejemplo. Te viene un problema. Te viene un problema. Te diagnosticaron cáncer, a lo mejor tus hijos andan mal, andan en el mundo y te da mucho miedo. Bueno, Jesús dijo, no te preocupes por tu familia. Yo cuido de ellos. Déjamelos a mí, tú ten confianza en mí. No, no, Señor, pero yo soy madre y a mí, no, tú pon la confianza en mí. No, pero yo soy madre, yo me tengo que preocupar. Entonces no hay fe, o sea, no es que Dios no quiera, es que la persona no quiere. No quiere. Porque resulta que Dios se manifiesta cuando somos débiles, no cuando somos fuertes. Imagínate, yo soy fuerte de carácter, mis hijos hacen ya, no, yo soy bien optimista. ¿Y eso qué? Eso no deja que seamos. En la carne somos débiles, hermano. Pero sin embargo, si ponemos en práctica, ¿sabes qué, Señor? Ya a mí me da miedo todavía. Enséñame, Señor, a no tener miedo. ¿Por qué tengo miedo, Señor? Y siempre hay una razón. Siempre hay una razón. Porque no está practicando la justicia. El no practicar la justicia puede ser que no está perdonando. Puede ser que se quiera ganar la salvación con obras y no por fe. Puede ser que no está amando a su prójimo. Puede ser que le encanta el dinero. Entonces, lo único que hay que hacer es, bueno, aquí lo dice Pablo, se los voy a decir como lo dice Pablo. Ahorita lo que llegue ahí, o sea, simplemente entregarle el corazón al Señor. Señor, a mí me da miedo, pero ya no quiero tener miedo. Abra mis ojos, Señor. Abra mis ojos para entender, Señor, porque todavía no entiendo. Porque si hay una promesa que Dios nos da es, ni uno de sus cabellos se quemará. O el Señor tiene contentamiento en los que en Él esperan. Entonces hay una razón en la por qué la persona no puede tener paz. Y casi siempre tiene que ver porque anda siguiendo un evangelio diferente o porque no está amando. Tan simple como eso, hermanos. Porque esos son los únicos dos mandamientos. Ten confianza en el Señor y ama a tu prójimo. Otra vez, el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios, aquí está la ira de Dios. Aquí está la apostasía, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, no de Satanás, de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, o sea, detienen el evangelio. O sea, por ejemplo, yo vengo y le digo a una persona, hermano, gloria a Dios, mire, el Señor, Dios nos ama tanto que nos dio a su amado Hijo Jesucristo, en donde Él lleva todas nuestras vergüenzas, todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados en la cruz. Él murió por nosotros. Tanto nos ama Jesús. No que nos amó, nos ama. Tanto nos ama Jesús que Él sufrió llevando el castigo que nosotros merecemos. Pero Jesús dio testimonio de que era el Hijo de Dios porque la muerte no lo pudo sostener en el Hades. Él resucitó. Usted aférrese a eso y usted es salvo. Usted entréguele su corazón al Señor para que Él lo conduzca. Tan simple como eso. Entonces, una persona que se está alimentando y el Espíritu Santo le está diciendo y no hace lo que le dice la palabra de Dios, entonces aquí es donde viene la ira de Dios. Entonces viene otro, yo ando predicando eso y viene otro, dice, no, tienes que guardar los 10 mandamientos. Ese ya es una persona que está deteniendo con injusticia el evangelio. Peor, hay personas que dicen que si no diezman, se van a perder.
Nosotros no estamos bajo la ley, hermano, no estamos bajo la ley. El diezmar quiere decir ama a tu prójimo. Y el diezmar tiene que ver con llevar comida para el que le predica la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que escucha la palabra de Dios? Compartir con el predicador. Pero no un diezmo, no. Debe de compartir ¿cuánto? Lo que diga el Espíritu Santo. Hermano, ahí le voy a mandar unos $2. Pero hay gente que no quiere compartir con el predicador, y especialmente ahorita que hay muchos predicadores falsos, pero eso no quita, porque Pablo, la ley dice eso, no le pondrás bozal al buey que trilla. Dice Pablo, ¿por qué yo no merezco que me den dinero? Que no les di yo, no los enriquecí yo con el evangelio. Ustedes me deben a mí. Pero resulta que si ustedes me dan a mí, ustedes van a ser bendecidos. Son bendecidos grandemente, porque se vengan benditos de mi Padre porque me dieron de comer. ¿Cuándo te dimos de comer? Cuando le diste a Pablo, se lo diste a él. Pero no es diezmo, es compartir con el hermano, con la hermana. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impedida injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Ahí está, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Entonces no pueden decir que no entiende. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está, pero de su corazón, profesando ser sabios, y eso es típico, hermanos, eso me pasa a mí mucho, yo me encuentro mucho a la gente. Déjate enseño, hermano, esto, y me salen con cada tarugada, hermanos, ahí disculpen la palabra, salen con cosas que yo digo, wow. O sea, no entienden la palabra de Dios, profesan ser sabios y se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, fíjense, aquí está hablando de la gloria. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria. ¿Cómo cambian la gloria? Fíjense, dice Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces hay personas que dicen, por ejemplo, voy a exagerar, me saqué la lotería, Dios me bendijo con mucho dinero. No inventes, esa es la gloria, esta es la gloria. Incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Por lo cual, ahí está, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, Cristo es la verdad, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, o sea, en el mundo, hermanos, amando el mundo, honrando y dando culto a las criaturas, o sea, con obras humanas, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó, por eso dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿O cuáles son los frutos? Aquí está. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y mujeres con mujeres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. O sea, se complacen con las personas que hacen todo esto. Se complacen con los que hacen injusticia. Se complacen con los que hacen fornicación. Se complacen con los perversos. Se complacen con los ávaros. No, Dios quiere que seas rico. Se complacen con la maldad. Se complacen con los envidiosos. Se complacen con los homicidas, con los que hacen, no solamente asesinos literalmente, sino los que con la lengua matan a su prójimo. Se complacen con los que contienden. Se complacen con los que hacen engaños y malignidades. Se complacen con los que murmuran, con los detractores, con los aborrecedores de Dios. Cuando aborrecen a Jesús en el Evangelio. Se complacen con los soberbios. Se complacen con los altivos. Se complacen con los desobedientes a los padres, con los necios, con los desleales, con los psicópatas. Esta es una persona sin afecto natural. Se complacen con los que no tienen misericordia. Fíjense bien. Eso ya está hablando quiénes son los que están deteniendo con injusticia el Evangelio. Fíjense bien. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas. Ahí está, los que matan. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo que? Sí, estás juzgando y haces lo mismo. Mas sabemos, pero ¿cómo juzgan? El mismo contexto lo dice. ¿Cómo es que juzgan? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? Ahí está el fruto del Espíritu. Paciencia, fruto del Espíritu. Longanimidad, fruto del Espíritu. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, fruto del Espíritu. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, o sea, van a conocer a Dios, literalmente, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, los que detienen el Evangelio y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Fíjense bien,
Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, y también al griego, o sea, todos. Pero gloria y honra y paz, gloria, honra y paz. Eso fue lo que le pasó a María Magdalena, eso le pasó a Lázaro, eso le pasó a todas estas personas que recibieron gloria, honra y paz, que estuvieron con Cristo, a sus discípulos eventualmente, todos. A todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos, fíjense que aquí habla de la ley, porque todos los que sin ley han pecado, también sin ley van a perecer. Y todos los que bajo la ley, los 10 mandamientos, vamos a decir los diezmos y las ofrendas, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley, los justos antes de Dios, no, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley. ¿Cuál es como, ok, este versículo, los hacedores de la ley? Yo creo que debería ser un estudio. ¿Cómo hago yo la ley? Honrando a Cristo y amando a mi prójimo. Honrando a Cristo. Él murió por nosotros. Él nos justifica. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, los 10 mandamientos, ni los diezmos, ni las ofrendas, hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, honran a Cristo y aman a su prójimo, estos, aunque no tengan los mandamientos, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque es una naturaleza espiritual, no carnal. Aquí está, es lo que está vayan y lean Jeremías 31, del 31 al 34, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos, o sea, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fíjense. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, los 10 mandamientos. O vamos a dejarlo con los 10 mandamientos, los diezmos y las ofrendas, porque ahorita ya no se predica la circuncisión. Y te glorias en Dios. Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en los 10 mandamientos, los diezmos y las ofrendas. Y conoces, y te glorias en Dios, y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, los que enseñan los mandamientos, así como el catecismo en la Iglesia Católica. Se creen luz de los ciegos, guía de ciegos, fíjense bien, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú qué dices? Entonces, aquí es donde mucha gente dice, hermano, mucha gente me ha dicho eso, hermano, pero aquí no está hablando de la ley moral, está hablando de la ley de las otras leyes, no de la ley moral, de los sacrificios. Fíjense bien, si estaba hablando de los 10 mandamientos o no. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe de robar, ¿robas? Ahí está, los 10 mandamientos. Tú que dices que no se ha de adulterar,
¿Adulteras? Entonces hay personas que me han dicho a mí, no, espérate, pero yo no robo. Oh, ¿tú qué dices que no has de adulterar? ¿Adulteras? Yo no cometo adulterio. Entonces yo trato de explicárselo e inclusive no se deja enseñar. O sea, aquí cuando dice tú estás robando, ¿tú qué predicas que no se debe de robar? ¿Robas? No, pero yo no robo. Aquí lo que está diciendo Pablo es, hermanos, esto no es fácil de entenderlo si no es a través del Espíritu Santo. La ley es espiritual, nosotros somos carnales. Aquí cuando habla, no le robes a Cristo por los que Él murió. ¿Cómo lo robas? Predicándole la ley, estás robando. Le estás robando a Dios por los que murió Cristo. ¿Tú que enseñas que no se debe de cometer adulterio? ¿Lo cometes tú? Yo no estoy adulterando, estás cometiendo adulterio contra Dios. Porque te estás metiendo con su mujer. Imagínate meterse contra la esposa de Dios. Wow, o sea, es algo tremendo, hermanos. ¿Tú qué abominas de los ídolos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Habla de la idolatría. ¿Cometes sacrilegio? Resulta que una persona que enseña la ley es idólatra. Enseñar los 10 mandamientos es idolatría. Porque esa persona se cree mucho. Se cree mejor. O sea, se está idolatrando a sí mismo. Es lo que está diciendo a Pablo. ¿Comete sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley? Con infracción de la ley, deshonras a Dios. No es por cumplir los 10 mandamientos, hermanos. Es por poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Es por fe. Porque como está escrito el nombre de Dios, ahí está. Estas personas que predican los 10 mandamientos para salvación o para justificación, por culpa de ellos, aquí está. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ellos. Pues en verdad, y luego fíjense cómo habla de la circuncisión. O sea, las personas cuando predicaban los 10 mandamientos, cuando estaban bajo el pacto de los 10 mandamientos, allí era para que nacieran de nuevo a través de los 10 mandamientos. Era para que se circuncidaran su corazón, porque el corazón está lleno de malicia. Para eso eran los 10 mandamientos. Pero como somos carnales, tendría que venir el espiritual, el bajado del cielo, el maná bajado del cielo para darnos el espíritu, y a través del espíritu podamos recibir la ley que ya la cumplió Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces necesitamos nosotros a Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón para que ya no vivamos nosotros, sino Jesús en nosotros. Tan simple como eso. Pues en verdad, el cumplir los 10 mandamientos, o sea, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. O sea, una persona que se hace la circuncisión literalmente, no le va a aprovechar, pero a menos de que guarde toda la ley. Pero si Cristo vino a cambiar eso, ¿por qué aferrarse a eso? Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que estaba hablando alegóricamente, y luego aquí viene a lo literal. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, o sea, honra a Cristo y ama a su prójimo, ese es guardar perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, los 10 mandamientos, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en el pene, en la carne, en el prepucio del pene, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza, ahí está, no de hombres, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primeramente, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Claro que no. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. Viene la gente y me dice, tú no guardas eso, tú no haces el otro. Tenemos que tener conocimiento, hermanos, para poder defendernos. Pero es a través del Espíritu de Dios. Jesús dijo, cuando vengan contra ustedes y los lleven ante los juzgados, no se preocupen. ¿Qué van a decir o cómo defenderse? Yo mismo les voy a poner pensamientos para que se defiendan. Y nadie va a poder contra esos pensamientos. Yo soy testigo de eso, hermanos. Mucha gente que me ha acusado a mí, Dios me pone en mi mente y fluye lo que el Señor me pone, que hasta yo mismo me quedo sorprendido así, wow, Señor. No es uno, o sea, Dios cumple, hermano. Dios no es un mentiroso. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, entre paréntesis. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira está, no mentirás, es un mandamiento. Pero si por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué me juzgan todavía como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos mal, entonces hay que seguir pecando para que abunde la gracia? Es lo mismo que a mí me dicen, porque no lo entienden. Hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ni uno. Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es nuestra garganta, con nuestra lengua engañamos, veneno de víboras hay debajo de nuestros labios. Nuestra boca está llena de maldiciones, antes de llegar a Cristo, obviamente. Nuestra boca antes está llena de maldición y de amargura. Nuestros pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en nuestros caminos, antes de llegar a Cristo. Y no conocimos camino de paz. No hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, o sea, por cumplir los 10 mandamientos, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de los 10 mandamientos es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de los 10 mandamientos, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. O sea, los 10 mandamientos hablan de Jesús y del Espíritu Santo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí está la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o sea, en el sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, porque Dios es paciente, nuestros pecados pasados,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo único que necesitamos es fe en Jesús, creerle a Jesús. Entonces, ¿de qué vamos a presumir que nosotros cumplimos los 10 mandamientos? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, por creer en Cristo Jesús, sin las obras de la ley, sin haber cumplido los 10 mandamientos. Solamente por creer en Cristo Jesús. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, por la fe, Dios justifica tanto a judíos como a gentiles. Pero fíjense esto, luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ese versículo vuelve loco a la mayoría de teólogos. Pero lo único que tienen que leer es Jeremías 31, del 31 al 34. Yo les pondré mi ley en su mente y en su corazón. O sea, el Espíritu Santo. Tan simple como eso, hermanos. Tan simple como eso. Entonces, fíjense. Ya hablamos de justificación, de la complacencia en la maldad. Entonces yo tengo que hablarles de Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, paciencia de Dios, paciencia de Dios. Por ejemplo, la tribulación produce paciencia. O sea, Pablo dice, Señor, 3 veces me ha bofeteado este demonio, quítalo de mí. Y el Señor le dijo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, o sea, en las tribulaciones. Entonces, por eso necesitamos el conocimiento de Dios, hermanos. O nos viene una tribulación, ¿qué tenemos que hacer? En la tribulación somos débiles. Poner la confianza en Cristo, o sea, gozarnos. Señor, estoy siendo perseguido por causa de su nombre. Gracias, Padre mío, Señor. Y dejar que los acontecimientos pasen. Y nosotros, poniendo la confianza en Cristo Jesús, no vamos a ser avergonzados, hermanos. De hecho, yo nunca he sido avergonzado, hermanos. De verdad se los digo. El Señor cumple lo que promete. Cumple lo que promete. O sea, el Señor se manifiesta cuando somos débiles, en la tribulación. O sea, la paciencia es un fruto del Espíritu. Es Dios, o sea, es Dios en el corazón de la persona dándole la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero en este caso es paciencia, ¿ok? Paciencia para soportar la tribulación que está pasando. En este caso. También paciencia para terminar la carrera. Todo depende de qué tipo de tribulación sea. Pero en todo caso es paciencia. La tribulación, entonces necesitamos tribulaciones para que produzca paciencia. La paciencia que produce prueba. Y la prueba que produce esperanza. Ese es otro fruto del Espíritu. O sea,
Entre la tribulación y la esperanza está la prueba. Y la prueba es esperanza. Pero fíjense, ya una vez que tú ya pusiste tu esperanza en nuestro Padre Dios, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Yo no sé si entienden esto, hermanos. O sea, tienes a tus hijos que están enfermos, o tienes leucemia, un ejemplo, tienes leucemia, o una persona, Panchito tiene leucemia. Entonces él mira estos versículos, él se somete al Señor. Padre mío, Señor, hágase su voluntad en mí. Tengo leucemia, si ya es mi tiempo, Señor, me voy con usted. Gracias, Padre mío, Señor. Entonces él pone su confianza en el Señor. Ahí está la prueba. ¿Cuál es la prueba? El tiempo que padece la leucemia. Entonces ya sea que venga la muerte de este cuerpo o venga la sanación. Cualquiera de las dos son buenas, pero ya la persona ya vive, ya está viva. ¿Cuándo? Cuando él ya dice, a mí no me da miedo. Señor, es mi tiempo, me voy. Que si tiene hijos, Señor, yo sé que tú vas a cuidar de mis hijos. Gracias, Padre mío, Señor. Entonces ya cuando esa persona tiene la esperanza en nuestro Padre Dios, ya el amor de Dios ha sido derramado en él. O sea, el Padre y Cristo vinieron a su corazón, que es diferente de los ángeles. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio recibimos el Espíritu Santo, o sea, los ángeles. Los ángeles, que son espíritus, nos van a conducir al Padre. Entonces, cuando tenemos la tribulación, los ángeles que están con nosotros van a llevar el mensaje, ¿no? ¿Sabes qué? Panchito tiene la confianza en ti, en usted, Padre, en Cristo Jesús. Entonces, el Padre y Cristo Jesús vienen a los corazones, al corazón de Panchito. Entonces, el Padre, que es amor, y Cristo, que es la sabiduría, vienen al corazón de Panchito. Entonces ya Panchito ya no tiene miedo. En el amor, en el Padre, no hay temor. Porque el temor es de Satanás. Porque el amor echa fuera el temor, de donde el que teme aún no ha sido perfeccionado. O sea, el Padre no ha venido todavía al corazón de la persona. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y fíjense, si ustedes estudian 1 Corintios 12 y 13, Pablo dice en 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales son dados por los ángeles, o sea, son los ángeles. Hablar en lengua, por ejemplo, el don de ciencia, el don de sabiduría, el hablar lenguas, la interpretación de lenguas, el hacer milagros, los dones de salvación, eso lo hacen los ángeles. Eso lo hacen los ángeles, pero hay una cosa mayor. Dice Pablo, pero hay algo mejor todavía. ¿Cuál es lo mejor? Que a través de los dones espirituales, nuestro Padre Dios venga y more en tu corazón, o sea, el amor, o sea, el Padre y el Hijo viniendo al corazón del creyente. Ahí ya estás hablando ya del dunamis, ¿ok? Y luego viene y lo explica en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, ahí está. Dios es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no se jacta, no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Este es el Padre, hermanos. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Este es el Padre, hermanos, en nosotros. Si no tenemos el Padre en nosotros, no podemos terminar la carrera, hermanos. No podemos. Necesitamos al Padre. Por eso necesitamos estar despiertos. El Espíritu Santo nos va guiando, nos va guiando. Pero dice Pablo a Timoteo, Timoteo era predicador y entendía las Escrituras. Pero resulta que Timoteo se enfrió. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ya te enfriaste. ¿Por qué te enfriaste, Timoteo? Reaviva el fuego. O sea, resulta que los ángeles estaban esperando que reaccionara Timoteo. Entonces tuvo que venir Pablo a exhortarlo, decirle, Timoteo, ponte las pilas. Y le vuelve a predicar el evangelio una vez más. Vayan y vean primera y segunda de Timoteo. El Señor no nos dio espíritu de cobardía. El Señor nos dio espíritu de dominio propio, no de cobardía. Ponte las pilas, Timoteo, porque se descuidó para enseñarnos el Señor, porque de alguna forma tiene que enseñarnos el Señor a la iglesia. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso. Y yo termino con 2 de Corintios, déjenme ver dónde estoy. 1:21, ok. Voy a leer el Salmo 49, pero antes de eso, fíjense bien, hermanos. 2 de Corintios 6:14. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí no está hablando de incrédulos del mundo, está hablando de incrédulos en la iglesia. En la iglesia, hermanos. O sea, una persona que se quiere justificar con los 10 mandamientos es un incrédulo. Esa es la marca de la bestia, hermanos. ¿Okay? Pero la marca no viene luego, no. Acuérdense, Dios es paciente. La paciencia de Dios es grande, hermanos. La ira de Dios no es para siempre. El incrédulo es el que no cree el evangelio, el que piensa que se tiene que ganar la salvación. Ahora, la mayoría de evangélicos creen esto, pero luego vienen y lo voltean cuando vienen y juzgan con la ley al prójimo. Ahí es en donde está el problema. Entonces sí necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría. Necesitamos ciencia. Entonces, y el Señor la da si nosotros la pedimos. Si no la pedimos, pues ¿cómo nos la va a dar si no la pedimos? Ahora, cuando recibimos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros. Las personas que hablan en lengua usualmente piden por ellos mismos y por la iglesia, pero no entienden lo que dicen, se quedan sin entendimiento. Entonces, no se junten con las personas en la iglesia que se justifican con los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque siempre van a estar peleando contra ustedes. Ahora, no todos, vamos a decir, no todo el católico, hermanos. Por ejemplo, no todos los católicos pelean conmigo. No. Pero hay, precisamente el que se cree maestro es el que dice, es el que pelea con uno. Entonces no debemos de juntarnos con ellos. Ahora, pero tampoco debemos de despreciar a nadie, que es diferente. No debemos de andar con ellos, pero no debemos de despreciar a nadie. ¿Ok? O sea, debemos de comportarnos como Jesús. Entonces ahí es donde necesitamos sabiduría. Jesús es la sabiduría. Yo termino con Salmo 49. Oíd estos pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo, los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría. Aquí está la sabiduría.
y el pensamiento de mi corazón, inteligencia, ciencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Okay? O sea, lo canta, es un canto. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Aquí está el mandamiento de Cristo. No tengan miedo, no teman. Una persona que teme una y otra vez, Dios se enoja. Dios se enoja. Así como les dijo a los discípulos. Y fíjense cómo el Señor nos habla siempre simbólicamente. Jesús se sube con los apóstoles en una barca. Esa barca es el Evangelio, hermanos. Okay. Pero tienen a Cristo en él, con ellos. Entonces, se van al mar. Se van al mar. El mar es el mundo. Entonces, las olas, ahí están las tribulaciones, las olas se empiezan a hacer grandes y el agua empieza a entrar en la barca. ¿Okay? Entonces ellos pensaron que se iban a ahogar, que se iban a morir. Y Jesús dormía. Entonces ellos le gritaron a Jesús. Esta es una oración. ¡Señor! ¿Por qué duermes? Y Jesús despierta, se levanta, pone en calma, porque había viento huracanado, pone en calma al viento huracanado y las aguas se calman. ¿Pero qué dijo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué andan de miedosos? Hombres de poca fe. Fíjense bien, hermanos. Yo siempre lo digo. ¿Por qué la gente no tiene fe? ¿Por qué la gente tiene por el orgullo? Precisamente por el orgullo. Y dos, porque yo siempre les digo, lean toda la Biblia, hermano. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Son las personas. Yo siempre predico toda pura palabra de Dios aquí. Son las personas. Yo sé que las personas que miran estos estudios tienen fe, porque están escuchando siempre la palabra de Dios. Y los hay. Pero, es importante también, y no lo digo yo esto para presumir, no. No todos son puestos por Dios. Yo puedo decir, como dijo Pablo, yo predico con poder. No por mí, no. Porque Dios me puso, ese es el poder. O sea, no soy yo, hermanos, el que le estoy predicando. Es mi Padre Dios. Es Cristo que me puso para que yo les traiga mensaje de esperanza. Yo vengo con poder, porque el Evangelio tiene poder en la persona puesta por el Señor, en Pablo, porque no nada más es Pablo y Pedro y Juan y los apóstoles, sino todos los que ha escogido de generación en generación. El Señor dice, siempre va a haber profeta en mi pueblo, siempre. Entonces hay personas que prefieren escuchar falsos profetas, porque usualmente hablan dos cosas, para presumir o porque quieren dinero. El falso profeta siempre va a tener de qué presumir. Y casi siempre esta es la iglesia verdadera, ahí está. No, hermanos, la iglesia verdadera solamente Dios la conoce. La iglesia verdadera es el que tiene la confianza en Cristo y ama a su prójimo. Y esos están desparramados por por diferentes congregaciones. ¿Y quién es el que las trae al redil? Cristo mismo, no nosotros, Cristo mismo. ¿Por qué he de temer?
aquí les voy a decir algo que me está pasando, ¿ok? Yo ahorita, hermanos, en estos días, estoy siendo bombardeado. No mucho, no puedo decir bombardeado, sino estoy siendo bombardeado con... Hay ataques aquí en el internet. Ahorita ando pensando, a lo mejor voy a tener que poner una para proteger mi número, mi address, mi número de... porque no lo tengo protegido. Se meten, vaya, en mi computadora a veces me ponen ahí inclusive, para mí son jeroglíficos, parecen chinos. Ya hay persecución. Vienen contra nosotros, eventualmente van a buscar cerrarme mi canal, eventualmente. Entonces, yo no sé hasta cuándo voy a poder predicar aquí, porque llega un tiempo donde el Señor ya nos quita. Entonces, por eso es necesario que sean como las hormigas, alimentándose de la palabra de Dios, porque vienen los días muy malos, en donde ya la gente va a buscar palabra de Dios y no la van a encontrar. Entonces, no sé hasta cuándo yo voy a poder predicar por este medio, ¿verdad? Entonces, ya es el Espíritu Santo el que nos va a decir, ve a tal lugar o no vayas a tal lugar. Pero viene tiempo, o sea, viene persecución contra nosotros de muchas formas. Entonces, pero es más poderoso el que está con nosotros que el que está contra nosotros. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes. Esta es injusticia también, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrán en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Cristo dijo, todo esto lo habló Cristo, hermanos. Cristo dijo, no le tengas miedo al que te puede quitar tu vida, no le tengas miedo. Tenle miedo más bien a aquel que puede quitarte después de la vida, echar tu alma al infierno. A ese tenle miedo. O sea, necesitamos el Espíritu Santo para tener temor de Jehová. Si no tenemos el Espíritu Santo, no hay temor de Dios. Porque el comienzo de la sabiduría en Cristo es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es alejarnos del pecado. Y eso no lo podemos hacer si no tenemos el Espíritu Santo. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios de este mundo mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. En Deuteronomio 28 ahí menciona que si nosotros nos desviamos del Evangelio, uno de los castigos es locura. Y viene de Dios, hermano, viene de Dios. Vayan y véanlo en Deuteronomio 28. Pero no por la ley, ya en todo caso, porque la ley fue magnificada. ¿Cómo fue magnificada? Ahora nosotros tenemos a Jesús, que nos redime de todo pecado, y simplemente nos dice, confíen en mí y amen a su prójimo. Su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Y no Cristo, su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea lodado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz.
El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Tan simple como eso, hermanos. Entonces, aférrense al Evangelio, tengan misericordia. Yo no sé si ya les di un versículo donde lo que quiere el Señor, lo único que quiere el Señor, creo que se los di al principio. Aquí con ese término. No se los di. No se los di, hermanos. Bueno, ahí se los doy para el siguiente. Lo que quiere el Señor. El Señor lo único que quiere es misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Él quiere que tengamos confianza en Él. Él quiere que nos postremos a sus pies. Y Él nos cuidará de todo, hermano, así como está en el Salmo 51. Y Él mismo nos puede guardar de la falsa doctrina. Lo único que tenemos que hacer es creer que Jesús es el Hijo de Dios, murió por nosotros y resucitó, y hacer lo que Él dice. Pongan su confianza en mí y amen a su prójimo, y amar a su prójimo también incluye perdonar. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.